Está grabando la voz mientras habla. Bueno, no se grabó la voz mientras hablaba en lo que estaba grabando. Bueno, hago un resumen, porque estoy grabando la clase. Disculpen, permitir. Les hice preguntas generales en el examen parcial para ver si ustedes habían hecho el trabajo de resumir y hacer esquemas conceptuales, que es la única forma de poder rendir un examen final como este, teórico, tan extenso, ¿sí? Si ustedes no hacen esquemas conceptuales, si no leen y releen todo el material, no lo van a poder estudiar, porque es mucha teoría lo que hay acá. Tampoco sirve que salgan a buscar a Google, tampoco sirve, así que si han estado buscando en Google, yo me voy a dar cuenta, porque no me van a responder con los conceptos que salen en el campus. Por lo tanto, hoy ya me entregaron la captura de pantalla y hasta donde figura la firma, hasta ahí vale. A partir de la firma me ponen anexo, ¿sí? Por todo lo que ustedes quieran colocar de lo que vamos a revisar en este momento. Vamos a revisar, vamos a integrar para que ustedes se den cuenta qué les faltó en el examen. Y eso que les faltó, van a tener la oportunidad de completarlo. De aquí al lunes que me lo entregan, lo terminan de completar. Porque para poderlo completar van a tener que volver a leer sí o sí. Leer, releer y hacer esquemas. ¿Sí? Por lo tanto, nadie va a reprobar, pero tuvieron que estar acá, presentes, en el sorteo del tema, ¿sí? Han trabajado, no se crean que no han trabajado. O sea, los y las he obligado a tener que hacer el esquema conceptual. Lo que pasa es que trabajaron un solo tema. Para rendir el examen final, cuando estén ante el tribunal, de esto van a tener que manejar los 7 temas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, comenzamos con el proceso de integración. ¿A quién le tocó el tema 1? A mí, profesora Silvia Gutiérrez. Bueno, Silvita, a ver, así a nivel general, no me leas lo que escribiste. Vamos con preguntas de interpretación. ¿Cuál es la diferencia central entre Estado y nación? Vamos. General y muy sintético. Sí, que la nación, o sea, son diferentes, se diferencia entre Estado y nación, ¿no? En la nación está la política y o sea, de la nación deriva el Estado. Y en la nación está constituida por un conjunto de seres humanos que tienen que tener una cultura, por ejemplo, la raza, el idioma. Bueno, no sé, más o menos lo que resumí. Bien. Lectura comprensiva. Tenés que saber, lo esencial es que Estado, ¿sí? Es todo el esqueleto físico-jurídico. ¿Sí? Sí, Y sí, nación, eso sí lo puse. y nación es la identidad cultural. La cultura. Identidad. Y la cultura está hecha de creencias, ideologías, nacionalidades, ¿sí? Costumbres, Sí, sí. moral, ética, ¿sí? Mientras Sí, que el Estado es el aparato jurídico, ¿sí? Por lo tanto, claro. ¿puede haber Estado sin nación? Te pregunto. Así son las preguntas del examen final. ¿Puede haber Estado sin nación? No, profe. Claro, claro, no puede haber, porque primero se constituye la nación y después entre todos pactaron qué tipo de Estado. ¿Y qué tipo de Estado pactamos desde Occidente que heredamos? ¿Qué tipo de Estado? Los tipos de estados tenemos liberal, keynesiano, Bien, bien, eso a nivel moderno. de modelos, está bien. Sí, Pero el tipo de Estado que deriva del modo de producción es el Estado moderno que heredamos de moderno. Europa, es Sí, un Estado patriarcal, blanco, europeo, cristiano, burgués, porque fue con la Revolución Francesa que se constituyó ese Estado moderno.
¿sí? No fueron eh, 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 la gente de raza oscura, no fueron los pueblos originarios, no fueron las mujeres, ¿sí? Es un Estado androcéntrico, patriarcal, cristiano, ¿sí? Liberal a nivel económico y liberal a nivel político, europeo, ¿sí? Ese es el Estado moderno que heredamos de la Revolución Francesa y un Estado capitalista. Por eso que después tenemos a un Keynes, ¿sí? Que a través de ese Estado que nació como capitalista, porque fue la burguesía, la clase burguesa la que hace la revolución, la que le corta la cabeza a la nobleza, le saca el poder a la nobleza y al clero, le corta la cabeza al rey. Entonces por eso puede surgir un Keynes, ¿sí? Sí, Que se vale del Estado y por eso yo a veces a los liberales no lo entiendo cuando hablan mal del Estado, si es un Estado capitalista. claro, Es un Estado sí, sí. capitalista, ¿sí? No es un Estado ni comunista ni socialista, entonces se sirven del Estado, obviamente, y por eso salió un Keynes a salvar el capitalismo. ¿Me explico? Eso es a nivel Sí, macro. A profe. nivel micro se dan los estados intervencionistas y no intervencionistas, pero ahí eso ya es otro tema que le toca a otra compañera, ¿sí? Bien, ahora yo pregunto a Mailén, eh, ¿puede que una nación no tenga todos los elementos constitutivos que constituyen un Estado? Profe, Mailén, no, ¿se acuerda que le dije que yo estoy con ese celular? Ah, bien, bien, Soy Silvia bueno, Gutiérrez. bueno, Silvita. Una nación, ¿le puede faltar algún elemento de los 5 elementos que constituyen un Estado? Una nación. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a un Estado? Sí, la población, el territorio, el poder y la soberanía. Muy bien. Fíjate, los pueblos originarios son nación. Está la nación mapuche, la nación huarpe, que son naciones porque Sí, tienen una identidad cultural milenaria antes de la llegada del capitalismo, los europeos, los inmigrantes y todos. Pero, pero todos, muchos de esos pueblos originarios, ¿tienen territorios o se los sacaron los territorios? no, se lo sacaron los territorios. Exactamente. Entonces, un Estado necesariamente parte de una nación, pero una nación puede que le hayan quitado algunos de los componentes, por eso no se pueden constituir como Estados, ¿sí? Claro, Bien, sí, por sí, lo tanto, nuestra radiografía, más allá de las ideologías políticas, nuestra verdadera radiografía del alma como cultura es que nos parecemos más a una plurinación, porque a los pueblos originarios no los mataron, por más que los quisieron extinguir. Extinguieron la cultura del gaucho, pero la cultura de los pueblos originarios no la extinguieron, ¿sí? Por lo tanto, nosotros somos la nación argentina, pero en realidad somos una plurinación porque habitan varias naciones, varias culturas, siguiendo esta concepción que nos da la política entre nación y Estado. Y dentro del Estado, para que sea un Estado, por eso nos constituimos como una república argentina, un Estado-nación, porque como Argentina, como país, tenemos esos cinco elementos, si no, no podríamos ser un Estado argentino, ¿me explico? sí, 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 Bien, y si somos nación y no una plurinación, fue porque algo pasó con las campañas del desierto y a fines del siglo XIX que hicieron, ¿sí? Que la nación preponderante y hegemónica sea blanca, europea, ¿sí? Esto que siempre Argentina quiso imitar a Europa, ¿sí? sí. Entonces, a eso se constituye. Bien hasta ahí. Bueno, Bueno, espero que comprendan más o menos cuál era la idea más allá de escribir textual. Bien, Mailén, si algo de esto que yo estoy diciendo vos ves que te está faltando en el examen, igual a la otra persona que le haya tocado también el tema uno, por favor, después de la firma ponen anexo y lo completan. Esto que yo acabo de decir, igual va a estar la grabación, después la ven, por favor la completan. ¿A quién le tocó el tema 2?
Bien, Paola, habilita tu micrófono, por favor. Hola, profe. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, te escucho. Bueno. Me tocó el tema 2. Ajá. ¿Por qué nos llamamos República Democrática y sus elementos, sus Bien, características? bien, bien. Paola, espérame 2 segundos que me escribe un compañero de ustedes. Bien, bien. En estos momentos no puedo escuchar el audio, ya estoy haciendo el proceso de integración, ¿sí? Te invito a que te sumes al WhatsApp colectivo, ¿sí? Y en el caso que no puedas, que por favor después lo veas diferido, ¿sí? Enseguida escucho tus audios. Bien, comentame, Pao. A nivel general, no me leas el contenido. Con esto que acabas de escribir, ¿no? De desarrollar, ahora puedes entender mejor cuando en los discursos políticos o en los debates se empiezan a achacar unos a otros, peligra la república, esto es una republiqueta, estamos con una casta judicial o una casta política o una casta también de los monopolios, ¿no? De las corporaciones económicas. Bueno, cuando vos escuches eso, o cuando todos y todas ustedes escuchen eso, tiene que ver con esta pregunta 2. A ver, Belén, ¿cómo responderías al respecto? ¿Cuándo se pone en peligro una república? Conforme a lo que vos ahí has contestado. Profe, dijo Belén. Ay, ¿a quién dije? Paola, ¿a quién dije? La que tenía que La, contestar el 2, dale. Pao, ¿sos vos? Sí, sí, Estoy re escucho. perdida. Bueno, Pau, dale. A ver, ¿cuáles son los elementos que hacen que un Estado se constituya como una república democrática? A ver. Eh, Nombrámelos, los Cuenta elementos que pusiste vos ahí en el examen. A ver, nombrámelos. en realidad, bueno, más que todo, contiene de pilares, ¿sí? Para que haya Muy una bien, república muy bien. representativa tiene que haber pilares. Dale. La soberanía popular, la periodicidad de funciones, la división de poderes, la supremacía de la ley, la igualdad de la ley y la publicidad de los actos de gobierno. Muy bien. Por lo tanto, ahora vos podés entender cuando los políticos empiezan a hablar, esto es una republiqueta, se pone en peligro nuestra república, hay que defender la república, ¿sí? ¿Podés comprender cuando dicen eso a qué se refieren? A que está en peligro uno de esos elementos. Por ejemplo, la periodicidad de las funciones. No pueden haber, no se pueden repetir los mandatos más de una vez. ¿Qué otra cosa? Que no haya que, por ejemplo, de lo que has leído ahí, que también se le llama la casta judicial. Y la publicidad de los actos de gobierno. Muy bien, la publicidad de los actos de gobierno. Todos hablamos de la casta política, ¿sí? Y les conocen las caras, pero no sabemos el tema de los jueces que ni siquiera pagan impuestos, ¿sí? Bien, y también la autonomía, ¿no es cierto? A ver, cuando hablamos de la autonomía, a ver, ¿en qué parte, en cuál de los elementos se habla de la autonomía en el ejercicio de los poderes? En la división de poderes. División de poderes. Muy bien. ¿Y un juez puede llegar a ser independiente? ¿Cuándo un juez puede no ser independiente? A ver, por ejemplo, en el ejercicio de su poder judicial. ¿Cuándo no puede serlo? ¿Cuándo no puede serlo? Cuando está condicionado por... ¿No cometió un delito? Cuando está condicionado por los otros poderes. Por Cuando no tiene autonomía para el ejercicio, tiene que haber la separación de poderes para que no haya autoritarismo. ¿Sí? O cuando, por ejemplo, defiende algún interés de alguna corporación económica. ¿Me explico?
Esto lo digo porque solamente se habla de la casta política, y no se habla también de que esto puede llegar a ocurrir tanto con los monopolios económicos como con los intereses disimulados que puede defender cualquier juez del mundo. Por favor, no me estoy refiriendo a Argentina. ¿Me explico cuándo se pone en peligro la República? Tiene que haber periodicidad en las funciones, ¿sí? Tiene que todos esos, si falta alguno de esos elementos, se pone en riesgo la República Democrática, que es la forma, tenemos una democracia republicana, ¿sí? ¿Queda claro, Pao? Sí. Bien, bien. Fíjate que hay otro órgano ahí, hay otro pilar, todos son fundamentales. Fíjate que habla de soberanía popular. ¿Qué sería la soberanía popular? Recuerda, Paola, que tenés que desarrollar cada pilar, ¿sí? Si no lo has desarrollado, después de la firma, como anexo lo desarrollas. ¿Qué sería la soberanía popular? No lo había desarrollado, los nombré nada. No, los tenés que desarrollar. Esto acordate que me lo entregás el lunes. No, los tenés que desarrollar. Eso es esencial. Examen final, tienen que desarrollar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Bueno. Porque, a ver, ¿qué es la soberanía popular? Bien, soberanía popular. Cuando las personas participan, cuando hay participación ciudadana. Claro, porque la democracia, ¿qué significa? Democracia, gobierno del pueblo. Sí. Lo que pasa es que tenemos una democracia directa, esa participación es directa o representativa. Representativa, porque... Muy bien, representativa, por eso necesitamos los tres poderes, el legislativo sobre todo, ¿sí? El pueblo gobierna a través de sus representantes. Entonces imagínense que si llegamos a tener una casta judicial que defiende intereses económicos de la patria financiera o algo, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Sí? Por eso se necesita ese alto nivel de ética, ¿sí? Defender la república, ¿sí? No solamente achacar a la casta política, ¿sí? Casta es un concepto que hace referencia a privilegios, ¿sí? Porque ante la ley somos todos iguales. Y fíjate que hay otro pilar ahí importantísimo, que no se puede uno llevar por delante y que está antes que las leyes del Congreso. ¿Cuál es que dice ahí? A ver, ¿cuál de esos elementos? La ley. La ley. ¿Y qué dice? A ver. La ley está ante todo, o sea... ¿Pero qué dice? Recuerda que por eso teníamos que hacer el examen, tenés que desarrollar los conceptos. Bueno, después de la firma vos lo vas a desarrollar, pero ¿qué dice ahí en la ley? A ver, fíjate, ¿qué dice? Cuando viste el campus en tus apuntes. No lo encuentro. Que hay que ver, o sea, primero que todo, igualdad ante la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley. Bien. Volveme a nombrar los elementos, los pilares de la República. Pau, por favor, dale. Soberanía popular. Dale, sí. Periodicidad de funciones, división de poderes, supremacía de la ley, igualdad de la ley ante la ley y publicidad de los actos de gobierno. Supremacía de la ley significa que es la Constitución la que concentra el poder, ¿sí? No puedo anular la Constitución. ¿Me explico? Yo puedo presentar proyectos de ley, anteproyectos, un proyecto para derogar, anular una ley, pero lo que no puedo hacer es anular la Constitución. ¿Me explico? Y si la modifico la Constitución, se hace una serie de trámites que no es algo simple, no es como votar una ley, ¿me explico? O sea, no se puede eliminar, pero sí modificar. Se puede modificar, sí, pero tiene otro proceso. Esos son los 5 elementos. Esto es importante que tengamos en cuenta las bases de la República. Porque cuando ustedes, la administración pública es el brazo ejecutor de la gestión de políticas públicas, ¿sí?
Y las políticas públicas es la herramienta política administrativa a través de la cual el Estado gobierna. ¿Sí? Gobierna su plan, su política, su proyecto y sus programas. Entonces, nuestro formato es una república. No podemos pasar por alto esos 5 pilares. ¿Me explico? No se pueden pasar por alto. Por eso a veces van a notar que hay discursos eufóricos donde hablan, esto es una republiqueta, está en peligro la república, ¿sí? Mientras que otras personas dicen... Cuando se ve amenazada la república, entonces... es que uno de esos pilares, ¿sí? Se están violentando. ¿Sí? Bien, Pau. ¿Te gustó hacer el examen? Sí. ¿Te sentiste cómoda? Bien, terminá por favor de completar, eso es muy importante. Completo eso, perfecto, por gracias. Por favor, después de la firma ahora me pones anexo, no lo hagas de nuevo, después de la firma me pones anexo. Bueno. Como expliqué, sí, anexo, está bien, porque a ver, yo voy a ver que alguien tuvo que completar después, eso no hay que verlo como algo malo, porque no deja de ser un aprendizaje este examen parcial, ¿sí? Bueno, a ver, ¿a quién le tocó el tema 3? A mi profe, Marina. Vamos, Mari. A ver, nombranos qué era el tema 3. El Estado moderno y los tipos de Estado. A ver, dale, Mari. A ver, decime el esquema conceptual, sin desarrollo de conceptos. A ver cómo te quedó el esquema. No hice esquema, escribí directamente. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar. ¿Cómo definiste el Estado moderno? A ver, definímelo. El Estado es una de las tantas formas de organización que las sociedades han tenido. Bien. Nace temporalmente bajo el contexto de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos y luego de los demás estados americanos y de las ideas del ilustracionalismo. Ilustración, las ideas de la ilustración y lo que quisiste decir, iluminismo, ¿sí? Iluminismo. Que ver. Muy bien, fíjate, vos decís, nace de la Revolución Industrial, o sea que es liberalismo económico, y la Revolución Francesa, liberalismo político. ¿Sí? Bien, o sea que ahí hace referencia a esas dos. Muy bien, así es como nace. Ahora, ese pacto donde la sociedad le cede el poder para que lo ejerza ese Estado, ¿sí? ¿Sería un Estado monárquico? Era burgués. Un Estado burgués. ¿Qué más? Patriarcal, antropocéntrico, cristiano y europeo. Capitalista también. Y capitalista. Y blanco. Blanco. Porque en ese pacto social, cuando se funde ese Estado moderno, esas ideas que nos vienen del iluminismo, del ideario del liberalismo económico de la Revolución Industrial, estos burgos, ¿se acuerdan? Todos lo vieron con Hugo Villanueva, estos burgos, ¿sí? Que no formaban parte de la casta de privilegios de la nobleza y el clero, ¿sí? Cuando se produce, es así como surge este Estado. Por eso es un Estado capitalista del que va a salir un Keynes proponiendo la intervención del Estado. Claro. Por eso, como es un Estado capitalista, por eso Milei, cuando hace su discurso, dice que quiere propone un modelo a la chilena de liberalismo a ultranza, ¿sí? Como él dice, liberalismo a ultranza, este liberalismo de los leones, y no ese neoliberalismo de las palomas. ¿Vieron cómo él lo explaya? Entonces él dice, y lo dice en uno de sus discursos, y si contratamos desde lo privado para la obra pública y en algún momento nos quedamos sin dinero, ahí es donde recién vamos a acudir al Estado. Él mismo vuelve a decir que necesita el Estado y lo puede hacer porque es un Estado capitalista. Claro. ¿Sí? Este es un Estado moderno, pero es capitalista. ¿Sí? Está bajo un ideario capitalista. Más allá de que hayan minorías políticas, ¿sí? En los parlamentos, porque somos democracias, ¿sí? que representen ideas comunistas, ¿sí? Que el comunismo se presenta como antagónico al capitalismo. ¿Sí? Y en ese antagonismo es que son tan extremos uno del otro que no se puede llegar a un acuerdo. ¿Sí? Ahora, dentro del Estado capitalista hay versiones
que piden un intervencionismo y otros un no intervencionismo. Bien, ¿a quién pusiste dentro de los intervencionismos? ¿A qué modelos de Estado? A los keynesianos, al Estado de bienestar, a los desarrollistas y al Estado neoliberal. Al neoliberal sí, bien, intervención del Estado en su mínima expresión. ¿Sí? Muy bien, en su mínima expresión. Lo ponemos a la mitad. Bien, ¿y en los no intervencionistas a quién pusiste? Al Estado absolutista y al Estado liberal. Bien, y colocar el Estado penal y el Estado gendarme, por favor, también. Bien. Bien, Marina, y bueno, y lo que tenés que hacer en ese examen, desarrollar sintéticamente todos estos conceptos de este breve esquema conceptual que hemos expresado aquí, ¿sí? Si te faltó algo, después de la firma, poné la palabra anexo y lo copias ahí, no lo hagas de nuevo, ¿sí? Así creo que está todo desarrollado. Genial, genial. Sí, sí, Marita, bien, bien. Yo te lo digo por las dudas. Era centralizado, bueno, y todo. Bien, Marina, pero... político. Bien, espero que les vaya quedando claro estos conceptos políticos, ¿sí? Cómo se constituye el Estado, porque la gente quizás escucha mucho el neoliberalismo, liberalismo, que Keynes, que las palomas, que los halcones y todo esto, pero acá estamos haciendo una contextualización histórica, cómo surge este Estado moderno. Por ejemplo, nadie se da cuenta o pierde de vista que son estados capitalistas. Por eso si uno quiere proponer un tipo de cooperativas o una propiedad más colectivista, y se van a dar cuenta que cuesta que se encarne eso, que arman una cooperativa y se pelean todos. ¿Por qué? No es la culpa de que no se pueden hacer cooperativas, cómo cuesta, no, es porque es un sistema, un modo de sociedad, un modelo de sociedad que deviene de un modelo económico capitalista en donde predomina el individualismo y la meritocracia. ¿Sí? Eso es lo que predomina. No es un modo social en donde predomina el bien común y los lazos de solidaridad. ¿Sí? O que parece que la solidaridad, yo soy solidario solamente con mi familia o cuando voy a Cáritas. ¿Sí? Y después llego al trabajo y en el trabajo no tengo amigos. Yo acá vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, ¿sí? Entonces soy un salvaje con mis compañeros de trabajo y soy buenito con mi familia nomás, ¿sí? O soy bueno con los seres humanos y pateo a los perros y hago maltrato animal, ¿sí? Pero todo eso tiene una razón de ser, ¿sí? Porque no estamos haciéndole una ceremonia de respeto a la madre tierra, a los animales, ¿sí? Esto tiene que ver con una concepción, entonces tenemos que saber de qué modelo de Estado hemos heredado de Europa, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, ¿qué tema te tocó, Mari? ¿A vos el 3? El 3. Bien, vamos al 4. ¿A quién le tocó el 4? Mari, decime por favor qué dice el tema 4, así ya le queda acá para todos, porque esto también les va a servir para cuando rindan el examen final. El tema 4 era modelos de producción, diferenciar capitalismo, socialismo y comunismo. Esto le tocó a Luis. A Luis y no recuerdo a quién más le tocó. Bien. Voy a compartirles pantalla, a ver. Bueno, no les voy a compartir nada pantalla. A ver, no está Luis acá. No está Luis, que le tocó a él y no se... Dijo que no se podía meter, profe. Avisó que no se podía meter. Bueno, está trabajando. No, que no puede ingresar, a la conexión, no sé por qué. Algo le pasó. Bueno, a ver, acá es importante que veamos los distintos modos de producción que tenemos. Porque siguiendo con esta idea que estuvimos viendo con el tema de Marina, cada sociedad, como dice Marina, el Estado es forjado y modelado por el tipo de sociedad. Pero a su vez, el tipo de sociedad está modelado por el modelo económico, por el sistema económico. No es lo mismo el modelo esclavista
que el que le vino después, que era el modelo feudal de sociedad, a la sociedad industrial. ¿Sí? Una sociedad industrial que sale del modelo feudal, que era un trabajo artesanal, al entrar a un modelo industrial, ya empieza a haber divisiones de clases, surge la clase obrera, la burguesía se empodera, ¿sí? Salimos del Dios cristiano que era el que garantizaba la primacía del poder en la corona, no como la república, sí, que es la constitución y la ley, el Estado de Derecho, ¿sí? Ahora es la burguesía, ahora parece que el Dios pasa a ser el mercado, ¿sí? Para estos estados liberales, el Estado moderno que es un Estado liberal, ¿sí? Más allá de que en su momento había un gran crítico a este nuevo modelo social que estaba surgiendo, ese crítico se llamó Carlos Marx, el fundador del comunismo, ¿sí? Un modelo social comunista. Él vio cuando se empezó a gestar, cuando empezó a ver lo que pasaba en la revolución industrial, cuando todavía no había leyes obreras, no existía todavía el anarquismo ni los sindicatos, él decía, ¿qué pasó acá? Estamos saliendo del trabajo artesanal, estamos entrando a un tipo de modelo en donde trabajan hasta los niños en situaciones infrahumanas, hay una deshumanización, empieza un consumo y un capitalismo. El libro de él se llamaba El Capital. Un capitalismo, esta lógica es la acumulación del capital por la acumulación misma. Ya no prima más el interés primero en poner la economía al servicio de los pueblos y del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces surge estos conceptos, los modos de producción también modelan los tipos de sociedad, y en esa conjunción va a salir un modelo de Estado. Entonces la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, no fue una revolución de los obreros, ¿sí? Quien propone que después se hiciera lo mismo que hicieron los burgueses, los comerciantes, que hicieron con el rey, después que lo hicieran los obreros, ¿sí? Con los burgueses, fue Carlos Marx, el comunismo, Lenin, ¿sí? Eso es lo que propone. Y eso, el siglo pasado, estaban en disputa las ideologías de izquierda y de derecha, capitalismo, comunismo. Y para llegar del capitalismo al comunismo tenía que tomar el poder del Estado la clase obrera, la clase trabajadora. Previo a llegar al comunismo tenía que pasar por un socialismo, que es la socialización de los medios de producción, ¿sí? O sea que evitar la acumulación de la riqueza en pocas manos, ¿sí? Y socializar los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las empresas, las materias primas, el territorio, socializar las ganancias, ¿sí? Eso es el socialismo. Sabemos que el socialismo ha podido estar en muy pocos países, y la República Soviética y Socialista, con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Se cree que impera ahora el capitalismo, que le gana a como que había una puja. ¿Qué modelo de sociedad tenemos? ¿Sí? ¿Socialista, capitalista o comunista? ¿Comunista o capitalista? Bueno, ganó el capitalismo, tiene una capacidad para sobrevivir. ¿Por qué? Porque Luis, si me estás escuchando, por favor dígale a Luis que tiene que escuchar esto para poder, por si tiene que poner algo en el anexo. ¿Por qué ustedes creen que el capitalismo puede sobrevivir? Miren que ha tenido la crisis de Wall Street, le ha pasado muchas cosas, pero el capitalismo, por más que el capital se concentre en pocas manos, ¿por qué creen ustedes que el capitalismo es tan resistente y ha podido sobrevivir? Porque se necesita también para el consumo. Bien, muy bien. Y primero existió un teórico economista que lo hizo sobrevivir, que dijo, vamos a tener que salir del liberalismo a ultranza económico y político. ¿Cómo se llamó ese economista? ¿No es Keynes, profe? Keynes no fue que en realidad quiso salvar al capitalismo después de la caída de Wall Street. Claro, fue Keynes, claro. Keynes, que lo nombra, si uno dice en inglés Keynes. Keynes fue. Sí.
Bien, Keynes, fue Keynes, ese fue uno. Pero también, si uno ve la forma en que va mutando el capitalismo, va pasando por varias fases. Sí, qué pena que no está Luis para que nos muestre lo que él hizo, pero a ver, ¿en qué fases va mutando? Primero estamos en un capitalismo Intervencionista, donde el Estado... mercantilista. Primero fue el mercantilista, siglo XV, ¿sí? Mercantil, ¿sí? Con todo, también con todo este sistema de los piratas de los mares, ¿sí? Cuando iban los ingleses a colonizar, piratas, son piratas. O sea, hay que hacer, porque se hacen muy los éticos y hay que ver su historia, igual que lo que hizo España. Si tuviéramos que actualizar la deuda que tenemos los pueblos sudamericanos, los pueblos latinoamericanos, si nos tuvieran que devolver todo el oro que se robaron, ¿sí? Porque de ahí empezó el capitalismo, pasa que en ese momento no había un Estado moderno, sí había monarquías. Si tuviéramos que hacer las cuentas bien, Europa nos debe plata a nosotros, a América. ¿Qué tal si yo les digo eso? ¿Me creen o no me creen? Con todo el oro que se robaron de acá. Porque el primer capitalismo, la base de la riqueza eran esto lo vieron en economía, la base de las riquezas de las naciones eran empieza con T. ¿Con T? Tierras y oro. Tierras y oro. Eso lo vieron en economía. ¿Y de dónde creen ustedes que avanza el capitalismo en Europa? ¿De dónde sacaron el oro? El patrón oro. Ahora tenemos el patrón dólar, el patrón euro, el yan, sí, pero el primer capitalismo mercantilista, ¿sí? ¿Cómo una nación se desarrollaba? ¿Qué tenía que tener para tener una riqueza una nación? Oferta y demanda, profe. Tierra y oro. Tierra y oro. ¿Cómo te das cuenta que un país era rico? Por la cantidad de tierras y oro que tenía. ¿Me explico? Y el intercambio comercial se hacía a través del oro, el patrón oro y el trueque entre las riquezas. La ley de oferta y demanda, ¿sí? Es la ley del libre mercado, que se regula a sí mismo y de esa manera se regula el modelo social. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces fíjense cómo el capitalismo va mutando y se va adaptando, se va complejizando, se va profundizando. De un capitalismo mercantilista pasamos a un capitalismo colonialista. Aquel país que tuviera más tierras era el más poderoso y el más rico. ¿Por qué se creen que eran la Primera y la Segunda Guerra Mundial? La Primera y la Segunda Guerra Mundial es para repartirse las tierras, los países, porque estábamos en un capitalismo imperialista y colonialista. Y después evolucionó y empezó el capitalismo financiero, el surgimiento de los bancos. Fíjense cómo fue mutando, por eso el capitalismo tiene éxito, porque fue mutando. Hasta llegar a la actualidad, ¿qué tipo de capitalismo tenemos en la actualidad? ¿Capitalismo en la actualidad? ¿Qué tipo de capitalismo? O sea, es el mismo capitalismo, pero en distintos modos. Tenemos un capitalismo monopólico, o no es monopólico el capitalismo que tenemos en la actualidad. ¿No hay grandes monopolios y corporaciones a nivel internacional que dejan sus sucursales en los países? Sí. Bien. La propiedad privada estuvo siempre, ¿sí? Sí. Bien. Tenemos un capitalismo monopólico y estamos en plena revolución. El capitalismo está teniendo una gran revolución, que es la cuarta revolución tecnológica. ¿Y cuál es la cuarta revolución tecnológica? Mirá, Luisito, todo lo que tenés que completar, ¿eh? ¿Cuál es la cuarta revolución tecnológica?
La robótica, la nanotecnología. Tecnología. Tecnología digital. Internet de las cosas. Fíjense cómo el capitalismo va mutando y se va adaptando y va moldeando a la sociedad, se va complejizando, pero también es un capitalismo que está generando mucha pobreza, porque existe estos monopolios, un capitalismo fuertemente corporativo a nivel mundial. ¿Cómo? Que ya no necesita la mano de obra, por eso también. Muy bien. Muy bien, por eso ahora más que nunca tenemos que volver a las cooperativas, ¿sí? Al bien común, para poner ahora en eje que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos, no se acumula en pocas manos por la acumulación misma, ¿sí? Por una especulación financiera. Hay que hacer reservas en la economía que tenga que ver para asistir a la sociedad, a las necesidades, ¿sí? De los parques industriales, del tercer sector, que son las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? La ciencia, la educación, el bienestar, o sea, el Estado social de derecho. Bien. Bueno, Luis, díganle por favor a Luis que tiene que después ver esto para poder completar su parcial. No se lo he visto todavía el parcial. Si ha puesto todo esto, está más que bien. Bueno, ¿cuál es el próximo tema, Marina? ¿Pasamos al tema 5? Sí, me tocó a mí. Vamos, Pau. Desarrollar teoría del poder. Vamos, Pau. A ver, no, yo te voy a hacer 2 preguntas, que esto es lo que pregunta en el examen final. ¿Cuál es la concepción negativa de poder y cuál es la concepción positiva de poder? Vamos ahí, a ver, ¿qué me pusiste? La visión clásica del poder es que es con el uso y la fuerza. Muy bien. Pero tengo que ver, pero lo positivo arranca desde la visión del poder según Foucault. Antes era muy negativa la visión del poder. Y el ejercicio de poder porque no habían repúblicas democráticas, claro. Exacto, claro, eran claro. líderes eran formales, eran, no sé, totalmente autoritarios. Se tomaba el poder por la fuerza. Exacto, no había una democracia que pudiera regir el poder. Sí, Claro, que pudiera distribuir equitativamente el poder, el ejercicio del poder para que haya este pilar de la república que es la soberanía popular, claro. ¿sí? Muy bien, dale. Claro, el poder era que no se tomaba, se ejercía. ¿Estábamos bien hasta ahí? Exacto, la visión negativa, que también es la que propone el comunismo, es tomar el poder por la fuerza, también como hicieron los burgueses, ojo, porque también los burgueses capitalista, profe. ¿Cómo? También capitalista, esa ideología es capitalista. Bien, acá lo central es que no creernos este infantilismo de que yo tomando el Estado, sentándome en el sillón, tengo poder. Y más en Argentina, sentándome en un sillón presidencial no significa que voy a tener gobernabilidad y gobernanza, ¿sí? Se puede terminar la llamada dentro de 14 minutos, por favor. Después voy a poner otro link, no me abandonen porque tenemos que terminar con los 7 temas. Bien, Paola. Se fue. No, ahí está Paola. Bien. No estoy, profe. Bien. Entonces, o sea que básicamente como en básico sería lo positivo es que puede ser democrático, es un modelo de Estado liberal y en lo negativo es totalmente autoritario. Bueno, ahí ya estás poniendo conceptos, lo estás fundamentando desde modelos de ideologías para las formas de gobierno. No. A ver, a nivel general vamos a partir de que está esta visión negativa, que el que tiene poder lo utiliza para dominar al otro, ¿sí? Por el simple hecho de dominar por la fuerza. Pero también a través del poder se puede construir algo positivo. Yo puedo utilizar el poder o yo tengo el poder, ¿sí? Para generar un modelo de Estado, de sociedad con justicia social, ¿sí? Con equidad, con bienestar, ¿sí? Con una debida planificación y asistencia a los parques industriales, ¿sí? Si es un Estado capitalista, también se tiene en cuenta todo lo que rige al mercado, ¿sí? ¿No? Y también a la sociedad civil. Entonces ya no tengo una visión instrumental de poder, tengo una visión, ¿sí? Más dinámica en donde el poder se ejerce, no se toma,
¿sí? El poder lo ejerzo, el poder pasa, todo está cruzado por relaciones de poder, todo. Hasta vos con tu perro que defiende su propiedad privada o su comida que no te le podés acercar, ¿sí? Sí, Por lo esa tanto, es la visión del poder según Foucault, que es según móvil, Foucault, inestable, múltiple. claro, el poder se ejerce de abajo hacia arriba, uno cree que se Exacto. ejerce de arriba, se ejerce se sostiene de abajo hacia arriba, se sostiene de abajo hacia arriba, pero se ejerce de arriba hacia abajo. Bien, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, tengo que saber distribuir el poder porque como es inestable, en un posible momento va a bajar mi hegemonía y aquel que yo dominé se me va a transformar en contrapoder y me va a sacar el poder o va a poner en jaque mi poder. Entonces, bueno, esa es más o menos la visión. Bien, Pau, vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál era? Bueno, Pau, ahí tenés, vos detallás bien todo lo de Foucault, la autoridad, autoritarismo, bueno, y todo eso. Y el ejercicio del poder en forma democrático lo da los elementos de la república, ¿sí? Sí, yo después especifiqué, profe, que hasta los 3 tipos de poderes que tenemos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Bien, claro. Apliqué las formas de Estado que en Argentina, o sea, unitario, confederado, federal, los pilares de la república, soberanía popular y periodicidad funcionarios. O sea, yo ojo que en la confederación no había constitución, cuidado, ahí todavía no había república, ¿sí? Y la división de poderes es de la república. Cuidado con eso, ¿sí? Bien, pero es un poder bajo un formato que no tiene que ver con la república, que era la confederación. Bien, después con la constitución, a partir de la constitución se constituye la República Argentina. Muy bien, ¿ahí lo entendiste, Pau? Sí, sí. Ya, bien. ¿Cuál es el próximo tema que me sigue? ¿El tuyo qué número era, Pau? 5, vamos al 6. Aunque crean, no tengo carpetas ni nada, acá estoy sacando todo de la cabeza. Vamos, ¿a quién le tocó el 5? No, el 6. ¿Cuál es el que sigue, Pau? ¿El 6? Yo me quedé... Sí, el 6. Vamos, ¿a quién le tocó el 6? ¿Qué dice el 6, Pau? No sé, profe, porque yo me dediqué al 5 nada más. Ah, está bien. Bueno, a ver, ¿qué dice el 6? Si alguien lo encuentra, me lo dice. El tema 6 dice, ¿qué pasa cuando no cuidamos la república, cuando no hay ética? Cuando no hay ética, bien, pasamos. Democracia, de una monarquía a un absolutismo, ¿sí? Monárquico. De una aristocracia pasamos a una oligarquía. Y de una democracia a una demagogia. Y se pone en jaque los elementos constitutivos de la República Democrática, ¿sí? Porque nuestras democracias se fundan en las repúblicas, ¿sí? No son democracias directas. Bueno, eso es lo que tiene que desarrollar la persona que le tocó ese tema. ¿Y cuál sería el punto 7? ¿A quién le tocó el 7? Yo, profe Belén. Vamos, Belén, dale que nos queda 8 minutos. ¿Cómo se llama el Me tema? tocó el estado de bienestar, estado social de derecho. ¡Ay, vamos, Belén! Me encantó. Bueno, fíjense lo de Belén. Estado de bienestar es un estado benefactor y el estado de derecho se caracteriza por igualdad, la igualdad de la ciudadanía ante la ley. Más o menos resumido. ¿Y el estado social de derecho? El estado social de hecho es el de facto y el de derecho Estado social de derecho, ¿cuál sería? Tiene más aspectos políticos, económicos, ideológicos y jurídicos, más o menos, resumen. Bien, a ver, bueno, esto es importantísimo lo que nos aporta Belén. Belén, ahora dame la diferencia entre estado de bienestar y estado social de derecho. Lo puse muy teórico. El estado de bienestar es el concepto definido de política económica y social determinado por notas económicas y sociales, y el estado social de derecho, por lo contrario, es el concepto más amplio con aspectos políticos, ideológicos y jurídicos.
Bien. Miren, la base de esto está en el texto de 64 páginas que yo les di en lectura y comprensión de texto. Está en la página 23. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de bienestar y un estado social de derecho? ¿Sí? El estado de bienestar es un concepto, como decía nuestra compañera, definido de política económica y social, ¿sí? Por políticas que se van tomando, por ejemplo, gracias a que Keynes habló del intervencionismo del Estado y que pidió que por favor el Estado regule a la ley de oferta y demanda, la política fiscal, todo lo que son las políticas económicas, para que pueda sobrevivir el capitalismo, ¿sí? Ese es el estado de bienestar, ¿sí? El Estado actúa para poder generar una regulación que prioriza el bienestar, ¿sí? No la supervivencia, no la base de la supervivencia del capitalismo, sino que se siga desarrollando un capitalismo, pero más de tipo social, ¿sí? Claro, yo puse que trabaja sobre la redistribución de los sectores más vulnerables del estado de bienestar, como que es donde se hace todo. El estado de bienestar puede estar en un país desarrollado o subdesarrollado, obviamente en un país subdesarrollado con más razón, ¿sí? Mientras que el estado social de derecho es amplio y engloba al estado de bienestar, ¿sí? Y tiene aspectos políticos, ideológicos y jurídicos. ¿Sí? Un Estado social de derecho es aquel que dice nunca vamos a renunciar a los derechos sociales y económicos que generó la experiencia del estado de bienestar, que el estado de bienestar a su vez es una consecuencia por lo que estaba ocurriendo, la inequidad social que se estaba generando o la falta de desarrollo para las porciones más vulnerables que no fueron los victoriosos dentro del sistema capitalista. ¿Me explico? Esto que se lo estoy explicando así de manera tan coloquial sale en la página 23 de las 64 páginas sobre Estado Social de Derecho que yo les hice leer en lectura y comprensión de texto y que ahora lo tienen que ver para que terminemos de tratar los temas que nos faltan en Estado y Sociedad. ¿Me explico? Sí, profe. Un Estado social de derecho, el que hable mal del Estado social de derecho es porque no sabe de historia, ¿sí? Se puede criticar a la casta política, pero en ese caso también hay que criticar a la casta judicial. No vamos a hablar de casta, a los privilegios, ¿sí? Cuando hay ya privilegios, ahí también estamos violentando la igualdad ante la ley, la democracia y demás, ¿sí? No solamente los privilegios de la clase política, los privilegios que tienen, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, que no paga impuestos, por ejemplo. Eso es un privilegio. O que alguno de estos tres poderes tengan vínculos económicos con corporaciones económicas y que obviamente van a definir eso en sus fallos, no abiertamente, no de manera expuesta, ¿sí? Entonces, estar en un Estado social de derecho es entender todos los derechos sociales que han ido surgiendo en esta experimentación de lo que son los estados modernos dentro del capitalismo, ¿sí? Y por este ideario que tenía la Revolución Francesa, ¿sí? Igualdad, fraternidad, ¿sí? Todo ese ideario, para que se pueda gestar, necesitamos un Estado social de derecho. Mientras que, faltan 3 minutos, mientras que el estado de bienestar es una consecuencia política, económica, social, por lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Con todo esta deshumanización que generó un capitalismo que requirió de todo un ejercicio político en materia de regulación económica, social, ¿sí? Con eso va. Ahora, todo eso ha dado como resultado un aparato jurídico, ¿sí? Que tiene una concepción más de un Estado social de derecho, no solamente un Estado liberal. O sea que el Estado social de derecho amplía a lo que es al Estado liberal, lo humaniza. ¿Me explico? Ahí se lo expliqué en forma coloquial. Así que
Bueno, yo acá le voy a sacar foto a esta página de las 62 páginas de Estado Social de Derecho. Bueno, se me está por cortar. ¿Les gustó el parcial? ¿Les gustó el proceso de integración que hicimos? Sí, profe. Bueno, los y las veo el lunes. Gracias por Bueno, participar. Espero que este parcial les ayude a clarificar un poquito la materia. ¿La tienen un poquito más clarificada? Sí, un poco. Bien, Dale. les pido por favor que quienes no hayan visto, porque acá veo que solamente hay 5 personas, que por favor les pidan que vean este video, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, les dejo mi abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el lunes. ¿Hay que llevar, profe, las hojas el lunes o ya está con...? La llevan el lunes, por favor, la llevan el lunes y después de la firma ponen el anexo y lo mejoran para que lo puedan aprobar, ¿sí? Con todo esto que van a ver con este video, ¿sí? ¿Alguna duda mientras que nos queda acá un minuto? ¿Alguna duda? No. No, profe, no. No, profe. Bien, José, gracias por estar, José, Paola 2, Belén, Nerite, no, esa soy yo, y Marina. Bueno, los y las espero el viernes, que voy a dar un evento muy bonito de Chikung, del IES. Ya les voy a pasar todo ahí por el WhatsApp, por si pueden ir. Nos vemos, profe. Besitos, chao.